partir de este instante le ponemos punto y coma al análisis y la información. Punto y coma con Ángel Martínez Armengol. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Punto y Coma en este martes 5 de noviembre. Son las 6 de la tarde con un minuto. Estamos en vivo transmitiendo en el 92.9 de FM, 1460 de AM, ABC Jalapa Radio. Este programa, una producción de Estrada, Asociados y Consultores para esta noble estación. Hoy vamos a hacer punto y coma en un tema muy relevante para la vida pública de nuestro estado, un tema que ya hemos abordado en programas anteriores, pero que hoy lo vamos a hacer con dos protagonistas relevantes, centrales del proceso político electoral que hemos vivido este año en el estado de Veracruz y de lo que se puede venir en los próximos meses en materia de la reforma político electoral. Vamos a hacer punto y coma en este tema. Comenzamos. Somos punto y coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. De punto y coma para analizar y ponerle una pausa y una reflexión a este tema, y les agradezco mucho a ambas que estén conmigo esta tarde, las consejeras del Instituto Electoral Veracruzano, la consejera presidenta, la maestra Carolina Viveros García. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, muy amable por invitarnos. No, al contrario, muchas gracias por estar con nosotros, y la doctora Arcelia Guerrero, que también es consejera electoral. Doctora, bienvenida. Gracias a tu programa. Las dos tienen doctorado. Yo le dije a usted maestra, pero sí, bueno, mi maestra me han dicho siempre porque yo pero por la Facultad de Derecho ahí la conocí. Y ella también es doctora, así como no hemos tenido estudios de doctorado. La conocí en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Veracruzana y bueno, ha sido maestra ahí. También la doctora Arcelia ha sido catedrática, por supuesto. Maestra. ¿Perdón? Digo que por la tradición de ser la maestra de tantos. Sí, ¿verdad? Sí, se nos queda la maestra Carolina. Perdón, pero los grados académicos son importantes en este punto también. Pero además ambas consejeras del Instituto Electoral Veracruzano y como tal parte del órgano colegiado que toma las decisiones en la organización del proceso electoral que en julio pasado estuvimos aquí, vivimos aquí en el estado de Veracruz para renovar a los diputados del Congreso de Veracruz, que hoy por cierto entraron en funciones. Hoy, exacto, por cierto, entró una nueva legislatura, la legislatura producto del proceso electoral del 7 de julio. Así es, el 7 de julio. Producto del proceso electoral del 7 de julio de este año. Y el 1 de enero próximo, muchos quizás desde el 31 de diciembre de este año, porque se les cuecen las habas, pero a partir del 1 de enero de 2014 entrarán en funciones los nuevos ayuntamientos, también producto del proceso electoral que vivimos el 7 de julio. Y los primeros de 4 años. Y los primeros de 4 años ya con la reforma que se hizo, porque ya hubo alcaldes de 4 años en 2000, si mi memoria no me falla, pero en aquel momento se pensaba que era solamente temporal o por única vez, pero bueno, ahora ya se reformó el código y se dejó por 4 años a los ayuntamientos. Vamos a ver qué tal. Bueno, hubo show hoy allá en el Congreso del Estado, rindieron protesta a los nuevos diputados, un diputado llegó en caballo, hubo una serie de manifestaciones, ya se esperaban, de movilizaciones por parte de los profesores del magisterio, que fue y se manifestó ahí afuera del Congreso del Estado, como parte de estas protestas y de estas movilizaciones que el magisterio de Veracruz ha realizado en las últimas semanas, en los últimos 3 meses prácticamente, y hoy específicamente pues para protestar, digamos, por las designaciones ahí en el Congreso del Estado. La diputada presidenta será la diputada Anilú Ingram, el coordinador de la Junta de Coordinación Política, el presidente de la Junta de Coordinación Política será el diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo, líder magisterial histórico de Veracruz, y entre otras cosas, pues eso fue fundamentalmente el motivo de la protesta. Pero yo les pediría a ambas, a ver, un primer ejercicio de reflexión. Esta integración del Congreso del Estado de Veracruz, resultado del proceso que a ustedes les tocó organizar, ¿qué nos dice en términos de la representación política que tenemos en el Estado de Veracruz? ¿Qué nos dice este nuevo Congreso? Pues fíjate que creo que es parte de lo que hemos manifestado cuando se está trabajando ahora las reformas electorales.
esta es parte de lo que se vive ahora en estas nuevas épocas de cuestiones electorales. Estamos viviendo la alternancia que ya se tiene en estos procesos electorales, en los cuales todos los partidos políticos, ya sea a nivel de ahora de integración de la legislatura, como también en la integración de los ayuntamientos, 212 ayuntamientos, somos el estado con un mayor número de ayuntamientos. Vamos viendo cómo los partidos políticos tienen ya las mejores posibilidades de participar en la integración de estos órganos de decisión, tanto en las legislaturas como en los ayuntamientos. Uh-huh. Creo que para nosotros, que lo único que nos corresponde es organizar las elecciones, si quien decide quiénes y cómo las integran, pues es los ciudadanos. Claro. Entonces esto te dice cuál es la participación y cuál es la forma en que ahora ya el ciudadano libremente puede y emite su voto por los 9 partidos que participaron en esta contienda electoral. Y ahí tenemos, del PRI tenemos 27 diputados, del PAN 10, del PRD 2, del Partido del Trabajo 1, Verde Ecologista 5, de Nueva Alianza 3, de AVE 1 y Movimiento Ciudadano 1. Ahí están los 50. Mira, están los 50 un buen diputados. número, Sí, y ahí sí. están todos los partidos participando. Uh-huh. Eso es la gran Unos más, otros riqueza, menos, claro. pero bueno, Y ahora que estemos ya las listos reglas para que tomen su protesta o ya Uh-huh. veamos cómo se quedó integrada la mayoría de los 212 consejos, de los 212 ayuntamientos, también está la pluralidad de la participación en la toma de decisiones, pero que quien lo decide es la ciudadanía. Los órganos electorales simplemente ponemos las herramientas, las posibilidades para que el voto y la voluntad de los ciudadanos son los que integran estos órganos. Órganos del poder público. Pues Arcelia. es correcto. Es un congreso que refleja el voto ciudadano, el voto de la ciudadanía en un Estado democrático moderno, en donde vimos que incluso más de una de estas elecciones distritales pasó por el filtro de los tribunales, el tribunal local, el tribunal de la sala regional del Poder Judicial de la Federación, fueron confirmados. Sí, hubo quizás recomposición en el asunto de algunos números que en nada afectó. El resultado final fue el mismo, okay. con los datos que acabamos de mencionar, en donde prevaleció el querer del ciudadano. Creo que eso es lo que hay que rescatar. Nosotros organizamos elecciones en donde el ciudadano tuvo la confianza en el órgano electoral, y producto de ello, bueno, hoy toman protesta los 30 diputados de mayoría relativa, los 20 diputados de representación proporcional, en donde aquí lo más importante a rescatar es que en estas elecciones hoy toman protesta lo que la ciudadanía quiso que llegaran a ser diputados. Hay quienes han opinado que, digamos, esta conformación del Congreso, si bien, digamos, se respeta escrupulosamente lo que dice, pues, las reglas, las normas en materia electoral, político-electoral, digamos, no en términos de votos, y lo retomo de lo que dice la doctora Arcelia, en términos de votos, realmente la composición de este Congreso que comienza hoy no refleja lo que fue el resultado de la elección. Lo digo en estos términos: en números de votos tal partido tiene tal porcentaje, en número de votos tal partido tiene otro tal porcentaje, pero en la integración del Congreso están demasiado unos más representados que otros, por el número de diputados, vamos, ¿no? Pero finalmente así están las reglas, es decir, puede que no me gusten o puede que yo vea que no sean así, pero al final es una opinión personal, pero las reglas ahí están. Claro, porque lo acaba de decir perfectamente la doctora. En los diputados de mayoría relativa encontramos la voluntad de la ciudadanía. Sí. Ya los que se integran para formar parte de los 50 son los de representación proporcional, que esos son en una forma muy distinta ya su integración y su selección. Y pues ahí es donde nosotros, cuando tú ves la integración, es cuando hacia un partido no le corresponde de acuerdo a la votación obtenida en el principio de mayoría relativa. Claro, o sea, al final aquí a donde hay que ir es a quienes ganaron más distritos, digámoslo así. Exacto, Al final nuestro son 30 sistema, distritos. aquí la doctora Celia es más experta que
Nuestro sistema de representación política. Nuestro sistema de representación está precisamente en esa mixtura. Sí. Es mixto, es mixto. Siguiendo a Dieter Nolen, es un sistema de representación mixto, ¿no? A ver, explíquenos mixto eso. Por naturaleza, en donde nosotros en el estado de Veracruz tenemos 30 distritos de mayoría relativa, que quiere decir que el ciudadano va a conocer el nombre de ese candidato y va a conocer sus propuestas porque pasan por un filtro de una campaña política, ahora en Veracruz de una pre-campaña. También, esa, y ellos van a decidir directamente en la boleta por quién quieren votar. Sí, esa es la mayoría. Y gana el que tiene más votos. Y gana el que tiene más votos. En las democracias modernas, por eso yo tomaba el concepto de democracia moderna, se gana o se pierde por un solo voto. Sí. Hemos tenido elecciones muy cerradas donde se gana o se pierde por un voto, e incluso ahorita en nuestra reforma hemos de ver que tenemos el 1%, ¿no? Cuando es tan cerrada que tienes el menos del 1%, también hay otras reglas ya en la praxis, en donde incluso podemos, y así sucedió, abrir de nuevo las urnas, contar de nuevo los votos electorales que se hace lo hace la autoridad jurisdiccional. Ya cuando se hace el cómputo, digamos, porque un primer conteo de votos es en el momento en que se cierra la casilla, ¿no? O sea, ahí se hace el primer conteo. Sí. Y luego ya el martes siguiente. El martes aquí en Veracruz, el miércoles a nivel federal, se hace el cómputo, en este caso municipal o distrital. Yo traigo a la memoria, aunque fue en el proceso electoral pasado, pero me pareció muy emblemático porque fue, digamos, la primera vez que lo vimos, y además lo vimos en un municipio de tal relevancia como es el puerto de Veracruz, que en la elección de hace 3 años sí, claro. se hizo un cómputo otra vez, voto, ahora sí, siguiendo aquel voto por voto, fue la primera vez que se hizo casilla por casilla, voto por voto. En la elección municipal, la elección muy cerrada entre la actual presidenta Carolina Gudiño, perdón, y su contrincante, el candidato del PAN, Julio Saldaña, en ese momento, y se hizo otra vez el cómputo muy grande, voto por voto, que tardó varios días, 12 días, ¿no? 12 días en ese momento, para hacer otra vez, y al final se ajustaron las cifras, digamos, pero creo que por 700 votos, 800 votos, una cosa así, 725 votos ganó la candidata, la actual presidenta Carolina Gudiño. Bueno, ahí fue, digamos, ese primer momento. Hoy, digamos, esa es la regla. Hoy esa es la regla. Eso es parte de la experiencia que se vivió en ese proceso, lo que decía la doctora hace un momento, nos retroalimenta para cuando hacemos las reformas en los códigos subsecuentes, que es el que tenemos ahorita vigente. Entonces, hay procedimientos, por eso es que ese conteo de Veracruz en aquella ocasión tuvo su grado de dificultad, porque había situaciones y mecanismos no previstos y que nosotros tuvimos que de todas maneras implementar para que saliera con la certeza y la transparencia que se requería todo ese proceso. Esa experiencia retroalimenta la reforma y se dan ahora ya bien establecidos los procedimientos, y como lo vemos pues ahora en los conteos que ya hubieron, con una agilidad y una posibilidad más grande, porque ya el código no los está señalando. En el caso de las elecciones para diputados, o sea, en los cómputos distritales de esta elección, ¿se hizo algún recuento así, manual de votos a nivel de distritos? No, que yo recuerde no. Ha habido más municipales. En los municipales se abrieron algunos paquetes. Porque la regla es que si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de menos punto porcentual, entonces hay que hacer de alguna de las partes. Eso es bien importante. Esa es la característica de la doctora. Si no se solicita, o sea, si el segundo lugar dice me lo acepto, pues ya ni modo, me ganó. Tiene que ser a petición. No le entro. No es a voluntad de la autoridad electoral. Pero si el que queda en segundo dice, no, a ver otra vez porque ahí hubo algo. Y entonces la autoridad está obligada. A nivel de distrito debe ser más complicado todavía que a nivel municipal, ¿no? Más casillas, porque son más municipios, en fin. Pues, ustedes, les voy a hacer una pregunta que a lo mejor suene muy obvia, pero del proceso, de la organización del proceso a nivel distrital, es decir, del proceso que dio como resultado esta nueva integración del Congreso de Veracruz,
¿cómo se sienten? ¿Están satisfechas, contentas? Sí, claro. ¿O hay que cambiar algo? ¿O esto como que no me gustó? ¿Cómo se siente No, la maestra Carolina? La maestra que es la Carolina presidenta? primero, sí. No, bueno, yo te quiero decir que en todo momento, desde que se inicia el proceso y cuando llevamos ya la experiencia de otros procesos, también tiene la satisfacción de que desde que instalamos el proceso, el 9 de noviembre que lo instalamos, hasta la fecha en que nosotros instalamos la jornada electoral, que es ahí donde nosotros sentimos que es la gran fiesta. Que es el punto culminante. Ahí está nuestra participación más grande, que vamos dando en cumplimiento de todos los pasos que se tienen que seguir dentro de la organización y en los tiempos, de acuerdo a nuestra agenda electoral, conforme ahora son los pasos, conforme se dieron ahora los tiempos para que los diputados llevaran sus tiempos de precampaña, sus procesos, primero sus procesos internos donde están las precampañas, después se dieron sus registros, se dieron después sus campañas y hasta el día de la jornada todo el Instituto Electoral en tiempo siempre estuvo cumpliendo sus programas. Entonces, eso para nosotros efectivamente es una gran satisfacción, porque como organizadores estuvimos conforme a la agenda electoral. El día de la jornada llegamos cumpliendo todo. Por eso yo siento que nos sentimos satisfechos, ¿no? Bueno, en el caso de Arcelia Guerrero, llego al Instituto Electoral en pleno proceso electoral. Es cierto, sí, el día 26 de enero, al otro día era una sesión. Creo que el Consejo General del Instituto hubo debates muy afortunados. Los 5 consejeros, el señor secretario Víctor Moctezuma, hubo una gran coordinación, una gran comunicación entre todos. Como consejera me siento satisfecha de la respuesta que le dimos a Veracruz como Instituto Electoral Veracruzano. Instalamos todas las casillas, algo muy complicado, estamos hablando de un territorio en donde la complejidad geográfica de Veracruz no está a discusión, y sin embargo todas las casillas fueron instaladas en tiempo. Los asistentes capacitadores electorales trabajaron oportunamente. Logramos que los más de 10,000 funcionarios de las mesas directivas de casillas respondieran con mucha responsabilidad, con mucho compromiso con Veracruz. Entonces creo que al llegar hoy 50 diputados emanados precisamente de este proceso electoral, deja al Instituto Electoral Veracruzano satisfecho, igual que dice la maestra. Esa parte, por ejemplo, de los funcionarios de casilla debe ser complicadísimo, ¿no? Es decir, sí, no falta que a la mera hora el que ya dijo sí, yo voy a ser presidente, no llega. El domingo 7 nada más no se presenta. Es una parte, ¿no? Es una de las partes fundamentales del proceso. Fíjate que empezamos por eso es que se hace una gran insaculación, son más de 500,000 ciudadanos los que se insaculan por letra y por mes sorteado, ¿no? Sí. Entonces se empieza a hacer la gran capacitación para que de ahí se saquen la parte que después ya se saque por la letra, y para dejar los más casi 60,000 ciudadanos que nos apoyan en la y todavía ese día, el 7 de julio, y el 7 de julio todavía, quizás los menos, pero y los hay, pero aún así, ¿no? Dentro de eso, por eso te decía, dentro de esas circunstancias de contingencia que se dan, que no llega el funcionario de casilla, a veces no todos, nos tenemos que ajustar de todas maneras que lo que nos marca la ley, de acuerdo a la gente que está en la fila, todo eso, porque debemos de cuidar muchísimo, porque es algo decimos que joya de la corona, es que se instale perfectamente la casilla conforme a lo que nos marca. Eso nos permite que no se pueda anular esa casilla, es muy importante. Por eso sí, tenemos que, aun cuando no está el ciudadano, tenemos de todas maneras que hacer una buena integración conforme a derecho de esa casilla. Claro, porque si no se anula, y eso digamos, bueno. Claro. Ahorita vamos a hablar de eso, vamos a hacer una primera pausa, porque una de las cosas que se ha puesto en cuestionamiento, digámoslo así, a la luz de esta propuesta de reforma electoral federal que se ha planteado, es que, entre otras cosas, lo que se dice de los institutos electorales locales es que les ha faltado profesionalismo a la hora de organizar las elecciones. Eso yo lo he leído, no estoy haciéndolo personal, pero lo he leído, digamos, en análisis en términos generales, y que además están políticamente comprometidos y que les falta autonomía y que no sé qué, y bueno, entonces lo mejor es que todo sea en uno solo. Pero si quieren, regresando a la pausa, vamos a hacer punto y coma sobre ese tema y le entramos. Esto es Punto y
estamos en ABC Jalapa Radio, en vivo 92.9 de FM, 1460 de AM, en línea www.icoma.me. Regresamos. Somos Punto y Coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Regresamos, estamos haciendo Punto y Coma, estamos hablando con las consejeras del Instituto Electoral Veracruzano, la maestra Carolina Viveros García, la doctora Arcelia Guerrero, sobre este tema de los escenarios político-electorales aquí en Veracruz. Los teléfonos los acaba usted de escuchar, así que llámenos si quiere participar con nosotros, con mucho gusto. Están a su disposición las líneas aquí en cabina. Y nos fuimos a la pausa con un tema que ha estado en las semanas recientes en la mesa de discusión, de análisis, ¿no?, a nivel nacional. Aquí en Punto y Coma ya hemos tenido un par de programas al respecto, que tiene que ver con la iniciativa que presentó el Partido Acción Nacional para hacer una nueva reforma político-electoral, que entre otros muchos temas que contiene, está uno en particular que tiene que ver con la creación de lo que en su momento se llamó el cuarto poder, el poder electoral, y con la idea de crear un órgano nacional único que organice todas las elecciones de todo tipo de procesos federales y locales, es decir, estatales, elecciones de gobernadores, de presidentes municipales, de congresos locales, además de las que ya viene organizando el Instituto Federal Electoral, de Presidente de la República, de las dos cámaras del Congreso de la Unión. Sobre este tema mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, evidentemente cada postura tiene, cada analista tiene su postura, ¿no? Yo les pediría a ambas, como consejeras de un órgano electoral local, ¿qué les parece esta idea? ¿Cómo la ven ahora sí desde acá, desde el Instituto Electoral Veracruzano? Esto de crear un solo órgano nacional de elecciones, un INE, como ya le están llamando, un Instituto Nacional de Elecciones. Y le pregunto a la maestra Carolina, porque sé que ha estado, digamos, dentro de este proceso de los órganos electorales locales, pues haciendo una, llamémosle así, cabildeo, ¿no? Es decir, llevando la postura de los órganos electorales locales ante el Poder Legislativo Federal y decir, bueno, aquí estamos y esto es lo que opinamos. ¿Cómo reciben esta idea? Fíjate que lógico que nosotros sabemos que había la reforma político-electoral, sin embargo, los institutos electorales de todo el país, los que tenemos en las presidencias, nos reunimos y consideramos que podíamos también nosotros hacer propuestas. ¿Por qué? Porque efectivamente, si se dan cuenta, después de cada proceso electoral siempre hay reformas, pero reformas para beneficiar, para fortalecer, como comentábamos hace un rato, las experiencias permiten ir fortaleciendo una institución tan grande, un sistema nacional electoral que tenemos 20 años casi de estar fortaleciéndole. Ahora lo que es la materia electoral está profesionalizada. Eso es parte de la fortaleza que está creciendo y se viene de la experiencia, pero ¿de dónde? De los órganos electorales. Ahí es donde nos hemos ido formando principalmente la experiencia para después hacernos la profesionalización. Entonces creo que en este momento comentábamos esta reforma sí de crear un órgano nacional electoral para que organice las elecciones de todo el país, o sea, las locales y las federales. En primer lugar, pues veíamos lo principal, que era la situación de la agresión hacia, así lo decíamos, lo hemos manifestado, hacia un federalismo, ¿no? Por algo tenemos el Pacto Federal, respetando en la toma de decisiones, en la integración de sus poderes a los estados, respetando su soberanía. Veíamos un centralismo que nada beneficiaría porque pues se ha centralizado la reforma educativa, se le ha intentado la cuestión de la salud, pero centralizar la democracia sentimos que no era lo correcto. No era el camino. No es el camino, no es la vía. ¿Por qué? Pues porque los ciudadanos en cada estado tenemos una forma multicultural de poder llevar a cabo y tomar, como hace un rato lo decimos, decidir por nuestra voluntad quiénes serán nuestros propios representantes de acuerdo a las formas y características de cada estado. Yo, por ejemplo, Veracruz, que hemos ahorita la experiencia que nos estamos llevando, tenemos 212 municipios, un estado muy
muy grande, lo que decíamos, tenemos en las instalaciones de un buen número de casillas, la participación tan grande de ciudadanos, 6,000 ciudadanos que capacitamos. Tú no te puedes comparar, por ejemplo, con un estado de Oaxaca en donde tienen también cerca de 500 ayuntamientos, pero tienen 400 de usos y costumbres, con Nayarit, que las elecciones de los regidores lo llevan por mayoría relativa, por decirte, Zacatecas, que ya tiene candidatos independientes. Entonces, no te das cuenta que cada estado debe de estar identificado en su forma y su contexto. Por eso es que se debe de tomar en cuenta la experiencia y el profesionalismo de cada uno de los órganos electorales. Por eso decíamos que el centralismo no nos permite el desarrollo de estas instituciones, ni tampoco es el beneficio de desaparecernos como órganos, puesto que sí hemos estado demostrando lo que acabamos de decir un momento, de organizar elecciones, porque nada más los institutos electorales nos dedicamos. ¿Cuáles son los 3 cuestionamientos que se dicen que por qué debemos desaparecer? 1, porque somos más costosos. 2, porque hay duplicidad de funciones entre el IFE y los órganos electorales. Y 3, por la intromisión en los órganos electorales. Sí. Las 3 situaciones que se dicen en sus exposiciones de motivos, nosotros les hemos demostrado, les hemos dicho que no se puede negar la autonomía porque se agrede la profesionalización y la independencia de un órgano electoral. ¿Sí? En realidad, nosotros hemos dicho que los órganos electorales no somos más caros que el Instituto Federal Electoral, el cual también tiene sus crisis, tiene su situación interna. Hoy que lo estamos viendo que no lo pueden integrar, le faltan 4 o 5 consejeros. 4 consejeros. Entonces, de los 9, digo. No es el órgano perfecto. Se tardaron casi año y medio en nombrar a 2. Sí. Entonces van a partir de integrar un órgano nacional electoral basado en un órgano que está en crisis, que tiene administrativamente está en un contexto muy conflictivo, que su mesa del consejo ni siquiera está integrada. Ni siquiera están todos. Exactamente. Entonces, si ese es el contexto, claro, y que estamos próximos a sus elecciones federales el año que entra, que no les va a dar tiempo porque en junio son los 90 días que tiene que guardar porque en noviembre se instala el federal, ¿qué tiempo van a tener para organizar una elección federal? Todos esos panoramas se los hemos puesto. Yo les decía, por decirte, no somos más caros. La elección, el local, las elecciones de los institutos, del Instituto Federal Electoral, ellos nada más llevan elecciones de 629 elecciones. Fíjate, hacen de presidentes, de diputados y senadores. Y los locales realizamos 3,631 elecciones. Entonces, todo esto ellos lo tienen que realizar y entonces hicimos la comparación. El presupuesto en este año que tuvimos nosotros, el Instituto Electoral se gastó 7,330,782 millones de pesos. 7,000 millones. El IFE. En la elección del año pasado. Exacto. Y nosotros, los institutos electorales, más gastamos 4,000 millones. En las elecciones. En las elecciones. En organizar elecciones. En las 4,000 elecciones. 4,000 millones. Y el IFE en 629, 7,000 millones. De cada peso que gasta el IFE, nosotros gastamos 63 centavos. Entonces, es mentira que salga más caro. Esa situación, ese argumento cae por su propio peso. Con números estamos demostrando que no tenemos y que tenemos una capacidad muy grande para organizar elecciones, ¿no? Entonces, ese es uno de los básicos que nos están, en cuanto a la duplicidad de funciones, tampoco tenemos duplicidad de funciones, también lo estamos nosotros demostrando, porque son cargos diferentes los que le decimos, son federales, un presidente de la República, senadores de la República, diputados de Congreso de la Unión. Nosotros tenemos a nuestros presidentes municipales, ahorita los diputados, ¿no? Son distintos, cada quien tiene su función. Tenemos distintos números de distritos, ahorita ellos van a hacer esto en por ejemplo, acá en Veracruz a nivel federal son 21, corríjanme si estoy mal, son 30. 21 distritos, 21 distritos electorales federales. Federales uninominales. Y locales son 30. Nosotros traemos 30. Hay 9 de más. Totalmente. Y está en la mesa la redistritación. Y está en la mesa la redistribución. Y cada uno conoce perfectamente su municipio, su distrito, en donde
todo, si te das cuenta, fíjate que ahorita tenemos la experiencia en la redistritación, que el IFE no tiene identificados en Chiapas 12 municipios, no saben, no existen para ellos. Ajá. Entonces te das cuenta, dices, no están en el mapa, dices, pero ¿cómo va a ser que no tienen 12 municipios? No van a es hacer otro tierra contexto muy distinto. Entonces, yo creo que debemos nosotros hacer un trabajo coordinado. Claro. Y desde la perspectiva, desde la concepción política, por ejemplo, desde la filosofía política, que es parte también de lo que la doctora Arcelia Guerrero conoce muy bien, desde el aspecto teórico, ¿cómo se percibe una reforma de este calibre? Es decir, de entrada en la parte del federalismo, por hemos ejemplo, de hablar que no es un tema menor, es una reforma que se pretende que sea de gran calado y que por lo mismo considero que es necesario que se escuchen. Sí, se han escuchado voces, pero todavía faltan voces por escuchar, ¿sí? Porque no podemos decir si es bueno o si es malo. Primero tenemos que escuchar esas voces. Y ¿Qué voces? Tantos así como sí, falta escuchar los gobiernos municipales, ¿sí? Falta escuchar a los partidos políticos locales. Tenemos partidos políticos locales. Falta escuchar a la academia, ¿sí? Tenemos que escuchar también a los colegios de abogados y en fin, a todo lo que es la ciudadanía. Yo creo que si en la Constitución política tuviésemos lo que es el plebiscito, hoy sería un buen momento para tomarlo, ponerlo. Bueno, aquí en Veracruz lo tenemos. Sí, pero no lo tenemos a cabo. Tenemos cuánto, ya celebramos un plebiscito, nosotros Veracruz lo tiene, nosotros hacemos. A ver, y el cuestionamiento, por ejemplo, sobre la autonomía de los órganos electorales, la intromisión de los poderes locales en los perfiles de los consejeros, en que son, se los digo así con todas sus letras, políticamente comprometidos los consejeros de los institutos locales electorales con el gobernador en turno. Ustedes que son consejeras, ¿cómo lo perciben? Comienzo con Arcelia Guerrero ahora. Gracias. La autonomía del órgano electoral no está en discusión, es un principio constitucional. Nosotros cuando protestamos ejercer el cargo, estamos comprometidos a respetar las reglas, y la regla, una de ellas es precisamente la autonomía, el profesionalismo, el principio de transparencia, de legalidad. Todos esos principios los hemos venido respetando en el Instituto Electoral Veracruzano. Yo creo por eso que no es nada más decir que somos autónomos, ¿sí? Pasamos en cada elección, y no es de ahorita, por diferentes filtros lo que los órganos electorales hacen de cualquier estado. Sí. Recuerdo en una investigación que realicé sobre las democracias electorales judicializadas, que en las últimas décadas todos los procesos electorales casi llegan a los tribunales, y los tribunales revisan lo que hacen los órganos electorales locales. Habremos visto que en la historia hablábamos anteriormente de nulidades abstractas, ¿no? Ajá. Y en esas nulidades abstractas llegó Tabasco a una elección Colima y Tabasco se anularon la elección de gobernador. Sí. Después de eso, no hemos observado mayores elecciones de ese nivel de gobernadores que hayan sido anuladas, producto precisamente del trabajo de los órganos electorales. Creo que en este caso hay muchas cosas que deliberar, ¿sí? Estamos hablando de que todo puede ser transformado. De hecho, en los últimos 20 años hemos visto que el Tribunal Electoral hoy día se ha transformado, cuando fue TRIFE, cuando fue TRICOE, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, cuando simplemente antaño eran los colegios electorales los que calificaban las elecciones. Tenemos que ver y escuchar para poder referir, pero somos autónomos. Hasta ahorita en esta... Arcelia Guerrero no se siente políticamente comprometida. No me siento políticamente comprometida, y a eso iba yo a referirte. A ver. En este proceso electoral, cuando tú me preguntabas cómo te sientes, yo te decía que sentía satisfecha porque dimos respuesta a la ciudadanía. Arcelia Guerrero no se siente comprometida con nadie, más allá del compromiso que tengo y asumí con la ciudadanía, y a la cual se debe uno como consejero, ¿sí? Porque los ciudadanos, al final de cuentas, tienen que tener la seguridad de que sus órganos electorales, sean federales o estatales, van a responder precisamente a la defensa de su voluntad política, que es el voto. O sea, por ese voto que él va a tomarse un espacio para llegar a la urna, para poder en secrecía
uno de los puntos que decían es que el voto para que fuera secreto también pasó por todas estas discusiones. Ahora, sí, que si la urna, que si no, se tapa, que si no se tapa. Y no es nuevo el hecho de que quieran el argumento de la autonomía. Mira, ¿cómo lo nosotros recibe lo que Carolina estamos Viveros? manejando, aquí yo sí quisiera comentar, fortaleciendo, enriqueciendo lo que dice Arcelia, es ese compromiso que dicen se está demostrando. En que no lo hay tal, puesto que hay la alternancia política en los cargos de elección popular. Esto es el reflejo de que las elecciones están libres y son auténticas, sino por eso te decía, fíjate, el Congreso que tenemos tiene una gran alternancia. Yo te voy a dar datos porque todo esto lo hemos basado en estudios. En todo el país, en elecciones de gobernador, tenemos estados con alternancia de 23 estados, el 72% de alternancia. Y sin alternancia no estados nada más, esos son los únicos que tenemos. Entre ellos Veracruz, por cierto. Por cierto. En elecciones municipales, pero ese es donde quién son las decisiones. Claro, sí. De la ciudadanía, te lo estábamos diciendo en ese momento. Bueno, en las elecciones, elecciones municipales, presidencias municipales con alternancia en todo el país, 2.342 municipios en todo el país contra 105 que no tienen alternancia. Ahí está. En los congresos locales, tenemos 18 estados con el 56% que tenemos en todo el país de alternancia en los congresos de los estados contra 14 estados, el 44%. Esto te va corroborando entonces la autonomía de los estados, de que ahí está la posibilidad, hoy sí la tenemos, esta alternancia, y de dónde, pues nosotros estamos participando, dando estas posibilidades, estas herramientas, ¿no? Claro. Entonces, tenemos ahora lo que decía la doctora, confirmadas nuestras resoluciones en el 84% a nivel nacional, las decisiones que se toman en los órganos electorales. Pues claro, tiene que haber los recursos de los ciudadanos que tienen ese derecho, pero estamos en ese porcentaje que tenemos. ¿Cuál ha sido el 15% de resoluciones? A nivel nacional sacamos ya esa estadística. Entonces, esa es la gran posibilidad que tenemos de que ahí es en la intervención tal como dicen que es tan grande. No, señor, si no tuviera esta alternancia, señores, ustedes tampoco estuvieran ahí. Bueno, precisamente hablando del trabajo de los órganos electorales que pasa luego a revisión en la parte jurisdiccional, yo nunca lo he pensado en términos de que los tribunales califican lo que hace el órgano electoral, pero digamos, de un proceso electoral complejo, que el tribunal, digamos, reconsidere ciertos acuerdos del órgano electoral, pues no está mal. Pero si estamos hablando de 212 elecciones que se hicieron en Veracruz a nivel municipal y que hasta ahorita, hasta hoy 5 de noviembre, solamente, digamos, se han anulado hasta ese momento 2, pues no me parece no se anuló ninguna elección a nivel de distrito o de diputado, ninguna, pues no está tan mal, ¿no? Digo, ahí la llevan, pero si les parece hablamos de eso en el tercer bloque. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Somos Punto y Coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Regresamos haciendo Punto y Coma. Yo no sé, pero la plática fuera de micrófonos, fuera del aire, está más sabrosa, o está tan sabrosa como la que tenemos aquí. Entonces, estoy platicando con las consejeras electorales, Carolina Viveros García, presidenta del Instituto Electoral Veracruzano, y con la consejera Celia Guerrero, consejera del Instituto Electoral Veracruzano, también sobre este tema de la reforma político-electoral. Estuvo harto interesante. Tenía la maestra Carolina, antes de ir al siguiente bloque, un tema respecto de esto de la autonomía que estaba comentándome, y que tiene que ver, digamos, con la fortaleza de los órganos electorales locales frente a esta pretensión de desaparecerlos ante el diagnóstico, de que les falta autonomía, ¿no? O sea, si les falta autonomía, pues hay que darles más autonomía, decíamos. Sí, claro. Fíjate que Veracruz tiene una experiencia que por lo cual nosotros estamos aquí trabajando. Te recordarás que en el 2004 a los consejeros electorales desaparecen porque así lo decidieron y se queda el órgano electoral, la mesa del consejo, además con los partidos políticos. Se va un partido al recurso, sí. Y entonces la Suprema Corte ya tiene estos criterios de que se tenía que respetar la permanencia, sí, de los consejeros, integrarlos, sí, para la profesionalización, la permanencia y la independencia de los órganos electorales. Sí, sí, sí. Entonces ahí ya tenemos ahora sí que la Suprema Corte
fuerte un principio del respeto a la autonomía y la independencia de la integración de un órgano electoral. Exacto. Entonces, eso nosotros lo hemos hecho valer, creo que tenemos, somos parte de esta historia, y cómo es que nosotros tenemos hacer válida esta autonomía a través de lo que también realizamos, de lo que también tomamos las decisiones, de cómo también, yo te demostraba por qué estaba los órganos electorales dentro de lo que se llama el trabajo de la autonomía. Lo acaba de decir la doctora, porque se debe de dar un indicador muy grande, el indicador de la independencia y la legalidad. Es muy importante, y eso lo hemos demostrado nosotros, lo he demostrado en el trabajo que han organizado los institutos electorales. Yo te decía también, por ejemplo, en los estudios que se han hecho acerca de la forma en que se nos han a nosotros resuelto los medios de impugnación en las elecciones, en los procesos locales, de las 2.958 que tuvimos, que nos fueron impugnaciones, te quiero decir que lo único que se revocó fue el 16%, el 84% fue lo que te decía, fue confirmado. En los procesos federales fueron 577, ¿sí? Y se revocaron el 56%, fíjate, ¿sí? Y les confirmaron nada más el 44%. A nosotros nos confirmaron el 84%. Esto, insisto. Y son estudios, claro, no te estoy diciendo, lo hemos hecho. Esto, insisto, vamos, pensar en que los acuerdos de los órganos electorales, incluso la organización de todo el proceso va pasando por diferentes filtros. El Consejo General toma acuerdos, los partidos pueden ejercer su derecho de impugnar esos acuerdos, los órganos jurisdiccionales pueden confirmar o modificar esos acuerdos, etcétera, etcétera. Pero ya lo que es el proceso electoral, que es, como decía usted hace rato, el día de la gran fiesta, pero yo digo que es también la prueba de fuego de los órganos electorales. Si te anulan una casilla, pues digamos, hombre, te pueden anular una casilla, no pasa nada, y le copeteas a la otra, no es cierto, te anulan una casilla, bueno, ahí ya digamos, algo pasó, pero digamos, si instalas, decían 10,000 casillas y te anulan 3, digo, hombre, o no pudiste instalar 5, bueno, pues tampoco está tan mal, vamos, ¿no? Es un escenario comprensible, pero a ver, de toda una elección, decíamos hace rato, las elecciones para presidentes municipales, 212 se organizaron, ¿sí? Mal que bien, ahí la llevan. Los que ganaron, poco a poco sus triunfos han sido confirmados. En algunos casos ha habido modificaciones en el cómputo que hizo el Tribunal Electoral local, que también han confirmado o modificado el Tribunal Federal. La sala regional, pero hay dos casos, el caso Chumatlán y ahora recientemente el caso de las Chuapas, donde en un caso Chumatlán de plano la elección se realizó, la gente fue a votar, pero no se pudo hacer el cómputo de la elección municipal. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió? Bueno, ahí en Chumatlán fue un caso que desde el día 7, el día del cómputo municipal, ¿sí? El día 9, que fue el martes, no se dieron las condiciones en el espacio del Consejo Municipal para llevar a cabo el cómputo, sí, o sea, las actas, había actas. Y entonces desde ese momento el Consejo Municipal toma un acuerdo que luego notifica al Consejo General, en donde no estaban dadas las condiciones para llevar a cabo el cómputo. Allí es donde se interponen dos recursos: un JDC por una ciudadana, ¿sí? Y un juicio de inconformidad por el partido político X. Eso es lo que ahí empieza la cuerda impugnativa que llega al tribunal, y el tribunal confirma ese acto jurídico que había realizado el Consejo Municipal, y posterior ellos se van a la sala regional, a donde llegan en un JDC, y donde llega un juicio de revisión constitucional y se confirma. Y esta elección, a diferencia de las Chuapas, en las Chuapas sí hubo un cómputo municipal, en las Chuapas sí hubo un ganador, o sea, producto de lo que dijo el cómputo en ese entonces. En Chumatlán ni siquiera se supo quién ganó. Ni siquiera se supo quién ganó. No se pudo saber. Sí, en las Chuapas sí, igual se van a la impugnación, y toda esa cuerda impugnativa, el tribunal local primero lo confirma,
en la sala regional el día de ayer se anula la elección, pero todavía en acuerdo impugnativo, regreso a esa palabra porque esto es muy importante, continúa un juicio que se llama de reconsideración. Ahorita está corriendo el plazo, es el primer día. Tendremos que ver si el partido, en este caso, que le anularon el triunfo, cree que puede llegar a la sala superior, presenta su recurso y estaremos viendo qué dice la sala superior. Todavía está, podemos decir, sub judice. Tenemos que ver qué sucede. Todavía puede haber, no es ahora sí, como decíamos fuera del aire, eso como en el béisbol, no se acaba hasta que se acaba. Hasta que llega el out 27. Pero suponiendo que confirmara o suponiendo que no. Bueno. O sea, en las Chiapas sí se le entregó al ganador su constancia de mayoría, sí se le entregó todo esto, pero ahorita, digamos, la sala regional del Tribunal Electoral Federal dijo, se anula esa elección. Y ahora falta el recurso de reconsideración. El que ganó dice, no, espérame, ¿por qué me vas a anular? Yo puedo y pido al recurso de reconsideración a la sala superior. Y la sala superior con los 7 magistrados tendrán que decidir al respecto. ¿Sí? Eso quiere decir que hay 2 escenarios. Una que ya está firme. Una que ya está firme, es decir, que dice Chumatlán. Y la otra, las Chiapas, que está todavía, digamos, está en veremos. Así es, yo dice está el hombre al bat, digamos, esperando el que le tiren la bola. Así bueno, entonces vamos a esperar. Sí, no podemos decir que las Chiapas esté anulado definitivamente. Está anulado en la primera instancia federal, en la primera sala regional. Suponiendo que el ganador decida no pedir la reconsideración, entonces eso queda en firme. Quedaría en firme. Que sería ilógico, ¿no? Digo, porque si yo voy ganando porque me lo quitan, ¿no? Pido que reconsideren y ya en todo caso el TRIFE dará su resolución la sala superior. Vamos a suponer, maestra Carolina, un primer escenario, que la elección de las Chiapas quede anulada de manera definitiva. Que 2 elecciones, insisto yo, de 212, 2 elecciones queden anuladas, ¿cómo se ve? Pues tendremos nosotros que organizarlas, pero lo dijiste hace tú un momento con mucha certeza, de 212 municipios que tenemos, o que nosotros de 212 elecciones que llevamos en este momento, organizamos que 2 elecciones estén ahora en este aspecto, es mínimo, cuando nosotros vemos el número de elecciones municipales, que somos el estado que mayor municipios y distritos, municipios tenemos para estas elecciones. Ya tuvimos la experiencia de dos elecciones extraordinarias en el anterior proceso. Hace 3 años. Sí, exactamente. Entonces, lo que tú dices es, si te das cuenta, es ni el 1% de lo que nosotros llevamos a cabo. Y bueno, creo que en este momento el Congreso que está ahorita tomando, que hoy protestó, pues tendrá, ya lo dice la resolución, en una vez que cause estado, si es que así es, se llegara a dar, como dices, una de las alternativas de que se confirme y de que se tenga que celebrar, pues ya está ahí establecido en los resolutivos que se le da ya notificársele ellos al Congreso del Estado, que es muy distinto, ya no pasa con nosotros, ya no es cosa porque ya está ahí, ya no, no, como pasó con Chumatlán, fue muy distinto. Acá no, acá ya directamente se les notifica al Congreso del Estado que tendrán que emitir la convocatoria para efecto de que señalen las fechas en que se va a llevar a cabo esta elección extraordinaria. Primero ahí el Congreso tendría que designar necesariamente consejos municipales para el ejercicio del gobierno municipal. Exacto. ¿No? A partir del 1 de enero. El que está ahorita termina el 31. Tiene que entregar, claro. Digamos que las 2 elecciones, que los 2 municipios, suponiendo Chumatlán y las Chiapas, lleguen al 1 de enero sin autoridades nuevas electorales. Entonces el Congreso designa a las autoridades municipales y tendrá plazos, digamos, para emitir convocatoria a elecciones extraordinarias, y ahí ya entrará el Instituto Electoral nosotros para organizar la elección a partir de consejos municipales, porque eso es muy importante, es decir, en los municipios hay consejos municipales, un IEP chiquito, digámoslo así, un IEP a nivel consejos municipales, se vuelve a hacer lo que te decía hace un momento, se vuelve a hacer un proceso con todos los pasos que todo se instala, se dan todos capacitadores, insaculación, representantes de partidos nombran igual a sus representantes, válgase en los consejos normalmente, municipales. como experiencia que tuvimos en la elección pasada,
En el proceso pasado, las 2 elecciones extraordinarias se llevaron entre marzo y mayo, marzo, abril y mayo. Son 3 meses normalmente en el que nosotros llevamos a cabo nuestra extraordinaria. No sabemos si este Congreso va a tomar ese mismo periodo. Y en cada municipio habrá también cuando se llevó a cabo también habrá campañas locales, todo. Será rarísimo. Sí, pero son menos los tiempos, son más cortos los tiempos. Claro, pero finalmente habrá. ¿Y pueden participar los mismos candidatos? Sí, participan los mismos candidatos. Se repite igual. Sí. Pero interesante, porque al final pues sí, porque pues ahí hay campañas y en el municipio de al lado no, en fin, una cosa rara, ¿no? Y bueno, ya se hará la elección y pues, esa será toda la historia. En ese momento, insisto, las cuentas, digámoslo así, que entregan, aunque todavía entiendo hay recursos a nivel municipal que se están desahogando. En los tribunales todavía siguen algunos tanto en el local ya no, en el federal ahorita están ya en todo el federal. Sí, ahorita estamos nosotros, por eso decíamos que todavía el proceso aún no termina, como decías, hasta que se resuelva el último recurso en la última instancia, que es ahorita la federal. Digamos, están en la sala regional del TRIFE, anónimas pues para más señas, ¿no? Que por cierto tenemos todavía como 30 recursos pendientes a resolver. 30 recursos casi de elecciones municipales, claro, porque ya las distritales pues ya están ahora, ya está. Ahí ya están instaladas. Incluso la conformación, la distribución de las plurinominales fue motivo también de fueron a recursos, llegaron también a la sala, al Tribunal Federal. Y ahí confirmaron la distribución que totalmente hizo confirmó el Instituto Electoral, porque se hace un estudio muy profundo. Confirmó la asignación que el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano realizó de las plurinominales. Y para eso, pues nosotros por eso te digo, ahí está demostrándose el trabajo profesionalizado de los institutos electorales. Nosotros vamos aplicando la norma, en eso vamos, por eso te decía, en eso vamos nosotros en la experiencia, no estamos hablando, en realidad no estamos en contra de la integración de reformas o de cambios. El Instituto Federal Electoral también requiere cambios, pero que estemos nosotros para poder platicar contigo, ¿sí, no? Yo les quiero agradecer a las dos, de veras ha sido muy sabrosa esta plática, de veras he disfrutado mucho esta mesa, como todas las mesas por supuesto de Punto y Coma, pero en esta en particular he disfrutado mucho, he aprendido mucho de todos esos procesos, y yo creo que independientemente de los pactos y de lo que se decida a nivel central, finalmente siempre hay que atender a lo local, ¿no? Yo soy un defensor de lo local y de atender siempre las realidades locales. Sí, hay una soberanía de los estados a respetar y hay una autonomía de los institutos. Adelante con las reformas, por el contrario, hacemos propuestas y queremos formar parte de. Y en todo caso que se fortalezca de lo local. Somos yo creo que debemos de hacer que México y los mexicanos todos nos sintamos orgullosos de la democracia que hemos construido a lo largo de todos estos años. Y con esa frase de la doctora Ciela Guerrero cerramos este Punto y Coma. Yo les agradezco a las Muchas dos. Gracias a la auditorio. Muchas gracias por esta oportunidad. Nos escuchamos y vemos el próximo jueves. Gracias, buenas noches. Hemos puesto el punto y coma al análisis y la información. Los esperamos en nuestra próxima emisión a través de ABC Radio Jalapa.